Muy buenas noches, mi nombre es Diego Arévalo, bienvenidos a Netflix, Estudios Bíblicos y algo más. Esta noche tenemos un tema muy interesante, como han sido los demás. Les voy a pedir el favor que esta vez coloquemos toda la atención. Recordemos que la Biblia para muchos ha sido un libro muy complejo, pero hoy en día, si nosotros acudimos al Señor y le damos permiso al Espíritu Santo para que nosotros haga la obra, entenderemos este maravilloso libro. Hoy vamos a ver en Netflix Estudios Bíblicos y algo más, métodos de interpretación, como lo son el preterismo, el futurismo y el estoicismo. Pedimos a cada una de las personas que coloquemos la mayor atención para poder entender este fantástico mundo que es la Biblia. Entonces, yo creo que doy la bienvenida a Oscar y a Freddy y posteriormente vamos a orar. Buenas tardes a todos los que se conectan en este momento. Como les manifestamos siempre, estamos felices de poder estar en este momento, en este lugar especial para ustedes. Todos los temas que hemos realizado durante esta semana, realmente la intención final es que ustedes puedan aprender más del conocimiento y de la palabra de Dios. Y queremos que compartan. Este mensaje no quiero que solamente se queden en ustedes, sino en todas las personas que ustedes vean que necesiten conocer de las Escrituras. ¿Cómo está, Oscar? ¿Cómo se encuentra hoy en la tarde? Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este momento. Dios les bendiga. Hoy estamos culminando con esta serie y episodios de estudio de las Sagradas Escrituras. La temporada 1 termina hoy con este último episodio y les queremos invitar para que la otra semana, desde el lunes, vamos a comenzar con la segunda temporada para que no se la pierdan. Bueno, pues comencemos entonces con la palabra de oración, Diego. Muy bien, les voy a pedir el favor a las personas de los que estamos aquí reunidos que inclinemos el rostro. Misericordioso Padre que moras en las alturas de los cielos. Padre, te damos gracias por este maravilloso día. Pedimos en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo permanezca en cada uno de nosotros, para que cada una de las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras tuyas, palabras de vida, Señor. Permite, Señor, que cada una de las personas que están conectadas conozcan y entiendan este mensaje, Señor. Permítenos, Padre, que seas tú hablando aquí en esta hora, Señor. Bendice a los que se conectan, Señor, y a aquellas personas que están deseosas de conocer de la palabra de Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Dios amado Jesús. Amén, amén y amén. 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 Bueno, vamos entonces a comenzar con la primera parte de nuestro estudio de hoy, métodos de interpretación. Entonces, quisiera que hiciéramos una actividad en estos momentos con los que nos acompañan, si de pronto podemos realizar la actividad ahora. ¿Qué dice Diego? ¿Será que comenzamos con la actividad ahora o ahí ya hay gente para saludar en nuestros acompañantes? Hasta el momento no ha escrito nadie en el chat. Yo creo que daríamos un poco más de espacio para que ellos nos empiecen a escribir y empiece a aparecer cada una de la información de los que están conectados. Tenemos en el momento 3 personas conectadas. Yo creería, Oscar, que podemos alcanzar con nosotros, arrancar con la simbología de los cuales usted de pronto tenga posteriormente y al final le hacemos la actividad ya cuando las personas se conecten. ¿Le parece? Bueno, listo. Entonces quisiera comenzar entonces con las figuras literarias. Vamos a comenzar a analizar las figuras literarias dentro de los géneros literarios. Nosotros bien sabemos y entendemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, según de Timoteo 3:16, pero que fueron santos hombres los que escribieron estas palabras.
Entonces debemos comprender que dentro de la Biblia encontramos diferentes géneros literarios. Está la historia, están los libros de las leyes, están los libros poéticos, están los libros proféticos, entre otros. Por eso debemos comprender que el primer principio que debemos tener en cuenta a la hora de leer la Biblia es la oración. Ese es el primer método que nosotros debemos analizar. La oración es vital, importante para empezar a entender la palabra de Dios. Pero como otro aspecto importante, debemos comprender que como está escrito en diferentes géneros literarios, entonces debemos analizar de qué manera se van a comprender. Porque uno no puede leer un libro de historia igual a un libro de poesía. Es diferente. Dentro de esos géneros podemos encontrar figuras literarias. Entonces, muchas veces se cae en el error y por eso no se entienden las escrituras porque pensamos que se lee como cualquier otro libro. Y como algo importante que cabe resaltar, la palabra de Dios o la Biblia es un compuesto de 66 libros que nos están hablando de diferentes temas, de diferentes géneros, así que no podemos leerlo de la misma manera todos los libros. Y ahí es donde quiero resaltar las figuras literarias. Quiero comenzar con una de las figuras literarias que encontramos en la palabra de Dios, y es el símil. Es una figura literaria. Quiero dar la definición del símil. Consiste en una comparación formal entre dos objetos o acciones. Normalmente está precedida por la conjunción como u otra equivalente. Entonces allí podemos ver un ejemplo en la Biblia de símil. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo capítulo 3, versículo 16 nos da una información interesante. Vamos a leer nuestra palabra en este momento. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí vemos la conjunción como, y aquí vemos el símil, que es la paloma. Hace referencia o comparación entre dos objetos, el Espíritu Santo y la paloma. ¿Qué quiere decir este texto? Si lo leo literal, muchos podrían decir, entonces el Espíritu Santo es una paloma, pero debemos tener cuidado porque es un símil, o sea, una figura literaria de comparación y está diciendo que el Espíritu Santo descendió. ¿Sí? Notan que ahí dice el mismo texto, descendió como paloma. No está diciendo que sea una paloma, sino que descendió como una paloma. Entonces allí vemos un ejemplo de una figura literaria que es el símil. Entonces, me gustaría dar otro ejemplo. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículos 2 al 3. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y el versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí vemos otra vez la figura del símil de comparación y dice que era como fuego, parecido, pero no era el fuego. Muchas veces entonces la gente dice, no, es que se representa literalmente como fuego. No, aquí estamos viendo una figura literaria que es el símil. Con respecto al símil, esa es la primera parte. Vamos ahora a analizar otra figura literaria. Entonces vamos a analizar lo que es la metáfora. Y la metáfora es una comparación implícita que no se expresa formalmente como el símil. No aparece pues en ella la conjunción como. Y muchas veces las metáforas son antropomórficas. ¿Qué es eso de antropomórfico? Que tiene forma humana. Y vamos a ver un ejemplo de los tantos que se encuentran en la Biblia de metáfora. Vamos a ir a Isaías 59, versículo 1. Y veamos allí lo que dice, para analizar una metáfora. He aquí que no se ha cortado la mano de quién, de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Vemos entonces aquí un elemento de comparación implícito y con forma humana. Se está mostrando que Dios tiene mano y oído
le dan una representación antropomórfica o humana, y esa es una figura literaria que es la metáfora. Vamos a ver otro ejemplo para que nos quede más claro la metáfora. Juan 6:35. Juan 6:35 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí encontramos la metáfora, esa figura de comparación implícita, donde Jesús utiliza el pan como una representación de que Él es el alimento espiritual, pero literalmente no es que sea pan. Muchos de ustedes dirán, pues eso es lógico, pero ¿sabían ustedes que hay algunos que creen que literalmente el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino literalmente se convierte en su sangre? Por eso debemos tener cuidado y analizar estas figuras literarias dentro de la palabra de Dios. Vamos a ver otra figura, y este es el pleonasmo. Y el pleonasmo es una expresión en la que se emplea la redundancia, los vocablos innecesarios con objeto de dar mayor vigor al lenguaje, así dando énfasis al concepto presentado. Es mejor el ejemplo, porque la definición algo complicada. Vamos a ver el primer ejemplo. Génesis capítulo 40, versículo 23. Mire lo que dice acá. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Vemos allí la redundancia. Sabemos que si ya dijo que no se acordó, no había necesidad de decir que se le olvidó. Pero ¿por qué se utiliza el pleonasmo? Para dar ¿qué? Énfasis a un concepto. El pleonasmo tiene que ver con esa redundancia. Vamos a ver otro ejemplo de pleonasmo. Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice así, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Vemos aquí también la redundancia con respecto a lo que está hablando Dios, de lo que Él puede hacer con su poder en nuestras vidas. Pero, ¿por qué se utiliza esa redundancia? Para hacer énfasis, para que veamos la importancia y que es verídico y cierto lo que Él está anunciando. Creo que de pronto hasta aquí podríamos ver si hay algunas preguntas con respecto a esas figuras literarias, ¿no, compañeros? De pronto. Bueno, antes que todo, Oscar, quisiera saludar a cada una de las personas que en este momento se están conectando. Permítame saludo. Se encuentra la hermana Graciela Ariza. Nos dice, ahí les muestro. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Mi hermana, también que mi Dios la bendiga y la acompañe. Acá encontramos otra persona que es la hermana Mary Martínez. Nos dice, feliz sábado, mis hermanos en Cristo. Un abrazo. Feliz sábado también, mi hermana. También nos encontramos con la hermana Ángela Saldarriaga, nos está diciendo feliz sábado, mis hermanos, Dios le bendiga también. Y bueno, acá también encontramos otras personas, permítame. Andrés, que nunca nos falta y nos falla en la conexión, dice feliz santo sábado, mis hermanos y amigos. Y nos saluda desde Bogotá, Colombia. La hermana Mary Martínez dice gracias, hermana, bendiciones, mil bendiciones. Bueno, entonces también el hermano Pedro Ruiz dice hermanos y hermanos, dice, nos está saludando a todos en general. Bueno, Oscar, sí, pues muy interesante toda la información que nos estás compartiendo con respecto a todas estas figuras literarias, porque creo que gran parte del error del cristianismo es que están malinterpretando estas figuras y muchas veces toman lo que es literal de otra manera, ¿no es así? Sí, sí, y por eso me gustaría ver si nuestro público que nos está acompañando en este momento realmente comprendió la idea. Entonces, ¿qué tal si hacemos entonces aquí un concurso pequeño y los que nos están escuchando vamos a hacer la siguiente actividad? Van a agarrar sus Biblias allí donde están y vamos a analizar una figura de las que acabo de nombrar. Y ustedes van a escribir, y el primero que escriba en el chat la respuesta, entonces le vamos a dar un regalo bien interesante. ¿Listo? Entonces, el primero que escriba la respuesta a la pregunta que voy a hacer, se lleva ese premio. Y es con respecto a las figuras literarias que estamos haciendo. Voy a hacer la siguiente pregunta. Ya expliqué sobre el símil,
que es una figura de comparación formal entre dos objetos y que se utiliza la conjunción como. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar algo. Vamos a ver dónde se encuentra símil en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 5. Vamos entonces a ir a nuestras Biblias y el primero que me escriba ahí cuál es la figura símil, la figura literaria símil, se va a llevar un premio en este momento. ¿Listo? Busquemos allí en nuestras Biblias, les vamos a dar tiempo para que busquen 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 5. 2, 3 al 5. Y el primero que escriba ahí en el comentario se lleva pues el regalo que les vamos a dar. Es una sorpresa. ¿Listo? Dice así, lo voy a leer. Soporta conmigo las fatigas como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Además, el atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Listo? A ver, vamos a ver quién escribe el símil allí en nuestros comentarios. El primero que lo escriba, ahí Si ya leí. quieren, repita nuevamente el versículo. Listo. Versículo 3. Versículo 2. Lo que oíste de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles y también aptos para enseñar a otros. Soporta conmigo las fatigas como buen soldado de Jesucristo. Vamos a ver quién responde. El primero que escriba el símil, le vamos a enviar a su correo o a su página el regalo. ¿Listo? Bueno, hasta el momento nadie lo ha escrito. Yo ya lo tengo listo. Va a tocar el premio para mí. Sí, creo que nos va a tocar repartirnos el Está premio. facilito. Ahí hay una figura de símil. Es una de comparación. Recuerdes que es la comparación entre dos objetos. Y aquí, ¿cuál es la comparación? ¿A qué se está comparando el siervo fiel? Yo creo que Oscar lea la última vez. Ah, no, ya Muy bien. escribieron. Ya, ¿sí ve? Ahí está. Muy bien. Pero ganó don Ya no Pedro, si no sé, estoy mal. Pedro lo está Muy respondiendo. bien, muy Sí, bien. señor. Pedro Ruiz lo soporta como un buen soldado de Cristo. Muy bien. Entonces, la clave era la palabra como, ¿sí o no? Entonces, Sí, no es que sea un soldado literalmente, sino que es una representación, una comparación. Muy bien, don Pedro. muy Ya bien. tenemos un ganador. ¿Listo? Entonces, ya como que veo que estamos en la tónica, vamos a lanzar otro. ¿Listo? Vamos a lanzar otro, a ver. Bien por los Listo. que están participando, pero el primero era el que ganaba. El primero. Muy bien, ¿Listo? Pedro. Atentos, Listo, atentos muy bien, allí. muy bien, muy bien. Muy bien. Hagamos otra actividad, Oscar. Otra, ahí va. Vamos a buscar todos en la palabra de Dios. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos todos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Y vamos a ver quién me escribe primero el símil. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículos 4 al 5. Y les voy a leer. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Listo? Ahí está. Repito. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el símil? Como piedras. Muy bien. Muy bien, Jenny. Se acaba de ganar el otro premio, Jenny. Uy, le ganaron, Johanna, por instantes. Por instantes. Fue, Sí. mejor dicho, un poquito por instante hubiera ganado. Bien. Bueno, yo veo que están animados, pero entonces vamos a seguir en nuestro estudio y vamos a ver si al final tenemos otra ronda de preguntas. ¿Les parece? Sí, claro, me parece, Oscar. Bueno, yo quisiera que siguiéramos entonces a otro tema ya para ya dejar esta parte así de las figuras literarias, porque es complejo, tiene mucha información, pero esta información va a quedar allí en nuestra página para que ustedes la descarguen
y puedan estudiar estos temas. Sigamos con Diego. Gracias, Oscar. Bueno, vamos a ver uno de los métodos de entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, empecemos. Uno de los que más hoy en día es aceptado, incluso estudiado, es el método del preterismo. El término preterismo viene del latín praeter, que significa pasado. Este modelo de interpretación se le debe al señor Luis de Alcázar. Él nació en el año 1554 y murió en el año 1613. Fue un teólogo jesuita español. Él estuvo en la época de la Reforma de Lutero, lo que conocemos como la Reforma Protestante. Después de que Lutero clavó esas tesis en la iglesia de Gutenberg, prácticamente con ideas que asentaron, que mejor dicho, hicieron un terremoto en las bases de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ¿qué hizo? Empezó a estudiar de la Biblia y empezó a crear ciertas ideas para que prácticamente todas esas tesis se desmoronaran o hicieran como lo que hoy en día conocemos como una contrarreforma, que eso esperamos más adelante lo podemos ver a detalle. Digamos que en todo el preterismo hay dos corrientes, una que se llama preterismo total y otra que se llama preterismo parcial. El preterismo total difiere del preterismo parcial en que creen que todas las profecías fueron cumplidas en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Recordemos que esto fue un evento muy triste para cualquier persona o para cualquier judío que realmente recuerda en su historia este evento, incluyendo la resurrección de los muertos y la segunda venida o parusia de Jesús. La palabra parusia tiene un significado que es advenimiento glorioso de Jesús al final de los tiempos. El preterismo parcial es el más antiguo de estas dos subcorrientes, sostiene que profecías tales como la destrucción de Jerusalén, el anticristo, en la gran tribulación que escuchamos mucho en el Apocalipsis y el advenimiento del Señor como una venida de juicio, no como una venida física, sino simplemente viene como una especie de juicio, que es el juicio final de Cristo, fueron cumplidos en el año 70 después de Cristo, cuando el general del Imperio Romano Tito saqueó a Jerusalén y destruyó todo el templo judío, cuando aún así un detenimiento permanente del sacrificio diario de animales que identifica a Babilonia la Grande de Apocalipsis 17-18 como la ciudad pagana y antigua de Roma o de Roma o Jerusalén. Después de esto que encontramos, muchas veces, bueno, ¿quién de tantos grupos religiosos tienen esta idea de interpretación de la profecía o de la Biblia? La Iglesia Católica y la mayoría de las iglesias liberales tuvieron sus orígenes en la Reforma Protestante, toman este modelo preterista como base para hacer sus estudios. O sea, recordemos que preterista significa pasado. ¿Y qué quieren decir ellos? Que todas las cosas de lo que vemos en la Biblia, las grandes profecías, como son los libros de Daniel y Apocalipsis, fueron eventos pasados. Prácticamente terminaron todos en el año 70 después de Cristo. Una pregunta que debemos hacernos: ¿qué método emplean los preteristas para interpretar las profecías? Dice, los eruditos de la Iglesia Católica y las iglesias protestantes liberales no creen que Dios sea capaz de predecir el futuro y por eso usan el método histórico crítico. O sea, va pasando el tiempo, ellos críticamente van revisando cada uno de los aspectos y dicen, mire, esto puede ser así o así, como tratar de anticiparse a fin de deshacerse del elemento predictivo de las profecías. Recordemos que una profecía, para que realmente sea una profecía, se debe cumplir. Para poder hacer esto, enseñan que los libros de Daniel y Apocalipsis describen eventos que ya habían ocurrido o estaban ocurriendo cuando los libros fueron escritos. Es como si Juan no estuviera escribiendo eventos futuros, sino simplemente él estuviera escribiendo cosas que estaban pasando en esos momentos en el Imperio Romano. ¿Qué más encontramos acá? Otros quienes no emplean el método histórico crítico en su forma más pura han hecho todo lo posible hecho todo lo posible por demostrar que las profecías de Daniel y Apocalipsis fueron relevantes mayormente para los recipientes originales. Solo aplicaba para Daniel y para Juan, para los demás no. Ese era el mensaje exclusivamente para ellos. Eso es lo que dice este método de estudio de la Biblia.
Por lo tanto, le restan importancia al hecho de que muchas de esas profecías no se podían comprender porque los primeros que las recibieron eran para la generación del tiempo del fin. Por ejemplo, Daniel 8:14, que habla de las 2300 tardes y mañanas, que es una profecía maravillosa que esperamos más adelante la podamos estudiar y vamos a quedar sorprendidos de la exactitud de las profecías bíblicas. Y otra es que encontramos en Daniel 12:4 respecto al tiempo del fin. Recordemos algo y digamos que nosotros los que son estudiosos de la Biblia saben algo muy maravilloso. ¿Ustedes creen que el Señor conoce el futuro? Claro que sí. Veamos, vamos a leer, los que tienen sus Biblias allá en sus hogares, en sus casas, vamos a leer Isaías 46 del 9 a 10. Voy a leer la versión de la Reina Valera del 60, que es una de las más conocidas. Dice, escrito está, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En este pasaje muestra el Señor que es de un principio. Él ya sabía lo por venir, el futuro. Recordemos que Dios es el alfa y el omega, el principio del fin. Cristo, recordemos que la Biblia también tiene muchos pasajes y ojalá tengamos la oportunidad más adelante de mirar cómo estas profecías se cumplían de una manera exacta. Sabemos nosotros que Cristo nacería en Belén de Judea, como se predijo en Miqueas 5:2. Miqueas dio su profecía alrededor del año 700 después de Cristo. Antes de Cristo, disculpen, 700 años antes, ya se sabía el lugar exacto donde nacería el Mesías, donde nacería Cristo. Entonces, recordemos que nosotros sabemos que Cristo nació en Belén de Judea. Esto lo encontramos en Lucas 2, del 1 al 20, en Mateo 2, del 1 al 12, para aquellas personas que quieran corroborar. Peter Stoner, que en un programa que se llama La Ciencia Habla, ha demostrado que la coincidencia de la escritura profética es descartada por la ciencia de la probabilidad. Tomando tan solo 8 profecías de Cristo, porque hay muchísimas profecías de Cristo, tan solo tomaron 8, encontraron que la probabilidad de que cualquier hombre hubiera cumplido todas estas 8 profecías es de una, escuchen muy bien, de una en 10 a la 17ª potencia. Prácticamente eso es un número que grandísimo, con muchos ceros, que sería impronunciable, más del billón de probabilidades. Dice, eso solo sería la oportunidad de, mejor dicho, una cifra muy grande, como le decía, 10 elevado a la 17ª potencia, y entonces encontramos algo. Oiga, por supuesto, Jesús cumplió mucho más que 8 profecías. No hay duda que la Biblia es totalmente exacta en predecir el futuro. A veces muchas personas se preguntan, claro, que una persona cualquiera en esa época podía irse a los textos antiguos, a los de profecía, y en sí misma hacer cumplir la profecía. Pero más adelante veremos algo muy maravilloso. Encontramos en las profecías que había un hombre que no pecó en esta tierra, y el único hombre que no ha pecado, que no pecó, vino a esta tierra y vivió una vida fiel, honesta ante los ojos de Dios, sin mancha de pecado, fue el Señor Jesucristo. Y la Biblia mismo lo dice. Los demás hombres, nosotros pecaremos, seguiremos pecando hasta que nosotros cambiemos el carácter que Dios quiere que reflejemos nosotros, que es el de Cristo Jesús. Ya para finalizar la parte preterista, encontramos que, bueno, ¿qué implicaciones hay si llegáramos a adoptar este método preterista al estudiar las profecías? ¿Qué pasaría? Entonces, nosotros más adelante veremos algo muy importante, algo que conocemos como el cuerno pequeño. Entonces, si el cuerno pequeño y la bestia representan, que ellos, digamos que en esos estudios, ellos evidencian, lo reflejan a personas que fueron de la época. Entonces, si el cuerno pequeño bestia representan Antíoco, Epífanes y a Nerón y los emperadores romanos, entonces nada tiene que ver con el papado o con el papado, no tiene que el papado no intentó cambiar la ley. Recordemos que en Daniel encontramos esta profecía, pero ellos dicen prácticamente que fue Antíoco, Epífanes y Nerón, y los demás emperadores reflejan todas estas características de personas que existían en la historia, se las adjudicaron a estos que acabo de decir. Entonces también encontramos que, recordemos que hay una profecía donde se habla que la ley cambió. Nosotros recordemos que
Si actualmente cualquiera de ustedes, cualquiera que está viendo este programa, busca en sus Biblias, sea la que sea, versión la que sea, buscamos Éxodo 20 y las comparamos contra un catecismo católico, van a encontrar que los mandamientos tuvieron un cambio y eso es una invitación para que ustedes mismos lo hagan. Entonces también encontramos que además el libro de Apocalipsis tendría muy poca relevancia para el mundo de hoy. Los futuristas, que más adelante veremos qué es eso, y preteristas, tienen algo en común y es que literalizan las profecías de Daniel y Apocalipsis. Miren esto, convierten literalmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Miren el error. Yo les invito a cualquiera de ustedes que abran estos libros, sobre todo Apocalipsis, y traten de literalizarlos. Se van a encontrar sorpresas y no lo entenderán. Por eso veremos más adelante qué método estudiar para estos momentos y el peligro que muchas veces cometemos en darles ciertos libros una literalidad que no la tienen. ¿Y qué es lo curioso? Que el Génesis hoy en día, lastimosamente para muchos, no es un libro literal, sino un libro simbólico. Entonces, también estudiaremos más adelante. Este es el método preterista. Prácticamente todo lo que está escrito en la Biblia, sus profecías ya pasaron. Y dígame eso, ¿qué esperanza nos queda? Vivimos en un mundo donde Dios ya dejó su mensaje y no sabemos cuál será el futuro y porvenir que viene actualmente. Y eso nos crea a nosotros, yo creería que para ustedes también, como una incertidumbre de lo que pasa. ¿Realmente esto ya que está pasando realmente tiene un fundamento? Entonces, yo creo que le doy el paso a la siguiente persona para que puedan darnos otro método de estudio de la profecía y de la Biblia. Gracias, Diego. Antes de continuar con el tema, quiero saludar al resto de las personas que se han unido, a los hermanos en Cristo que se han unido. Veo a Ángela Saldarriaga. Buenas tardes, mi hermana. También veo a Jenny Suárez, aunque ya estuvo participando, no la habíamos saludado. A Joana Tobar, a Diana Brausín, Cecilia Leguizamón. También veo por aquí a la hermana Claudia Hernández y a Ricardo Suárez, que se unieron también. También quería recordarles que si tienen alguna duda con respecto a los temas que estamos tratando, si quieren saber algo más, si quieren de pronto profundizar en alguno de los aspectos que hemos tocado, no duden en comentarnos ahí en la caja de comentarios, pueden dejar su pregunta y nosotros de una vez podemos colocarla en pantalla para darle respuesta, ¿vale? Entonces, Oscar, continuamos con la siguiente parte. Claro que sí. Bueno, para los que están llegando hasta el momento, quisiéramos de pronto dar una breve reseña de lo que estamos analizando. Y estos conceptos que estamos planteando son una respuesta a la pregunta de ¿por qué tantas religiones? Ahí hay una buena respuesta. Pues el problema es que hay diferentes métodos de interpretación. Entonces, Dios es muy claro en su palabra, pero puede alguien llegar con una interpretación diferente y puede torcer las escrituras como lo dijo Pedro con respecto a los escritos de Pablo. Por eso debemos tener mucho cuidado en estos tiempos, porque al final de los tiempos Jesús mismo dijo, mirad que nadie os engañe. Así que estamos haciendo este estudio con respecto a los métodos de interpretación, cómo eran que se utilizaban, cómo se utilizan, y estamos analizando ahora los métodos con respecto a las profecías y otros aspectos bíblicos. Quisiera entonces comenzar a hablarles del método futurista. Ya escuchamos a nuestro expositor, Diego, con respecto a lo que es el método preterista, que es el hablar de las profecías a pasado, pero ahora vamos a hablar del método futurista que, como bien lo dice la palabra futurista, es que vamos ahora a analizar que la mayoría de profecías se van a cumplir ¿en dónde? En el futuro. Entonces vemos estos dos conceptos que son contrarios. El uno lo dice hacia el pasado, el otro dice que es al futuro. Entonces analizando esto, vamos a descubrir cuál es el que realmente uno debiese aplicar. Este método de interpretación ganó gradualmente la adhesión de protestantes, evangélicos y de pentecostales después de la propagación del dispensacionalismo desde el siglo XIX. ¿Listo? Entonces, este método se entiende más cuando uno comprende qué es el dispensacionalismo, y es lo que yo les voy a explicar en este momento. Es una idea errónea, el dispensacionalismo. Miren lo que presenta. Allí acaban de colocar una imagen, y el dispensacionalismo es la idea de que Dios se ha movido en la historia en diferentes tiempos.
Algo así como hablar de un ensayo-error. Entonces podemos ver allí en la imagen este error que es el dispensacionalismo con respecto a este tema, y podemos ver que está enfocado en qué, en que de Adán a Caín era el tiempo de la inocencia, ¿sí? Pero que de Caín a Noé fue el tiempo de la conciencia. O sea, como quien dice, Adán no tenía conciencia ni tenía conocimiento de nada. Y aquí dice que Noé a Abraham fue la época del gobierno humano. O sea, interesante esa tergiversación de las cosas de Dios. Están mostrando a un Dios que está en medio del ensayo y error, a ver cuál de todas le funciona. Pero de Abraham a Moisés nos plantea que es que el tiempo de la promesa. Y de Moisés a Cristo, la ley. Y de Cristo a la segunda venida, la gracia. Quiero empezar a analizar algo aquí con respecto a este planteamiento que realmente no es nada bíblico. No es nada bíblico. Y como acabé de decir, es un concepto que aparece desde el siglo XIX. O sea, antes de eso no existía esa idea del dispensacionalismo. Eso tuerce totalmente las escrituras. ¿Por qué? Porque la gracia existe desde el momento, desde el instante en que Adán y Eva pecaron. ¿Cuál es el mayor ejemplo? El mayor ejemplo es que Dios les dio un mandato y les dijo que el día que comieran del árbol, ese día morirían. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Murió? ¿Adán y Eva murieron al instante? No, porque ahí fue donde la gracia de Dios los acobijó. ¿Y de qué manera los acobijó? Porque allí se sacrificó a un animal para poder ¿qué? Expiar el error que había cometido Adán y Eva. Y podemos entender que Apocalipsis 13:8 nos habla con respecto a ese sacrificio. Y ese sacrificio fue el Cordero de Dios, que fue inmolado desde la creación del mundo. Entonces podemos ver allí la gracia. Además, aparte de eso, Génesis capítulo 3, versículo 15 nos habla del protoevangelio, o en palabras más sencillas, el primer evangelio. Allí vemos la promesa de Dios que iba de la simiente de esa mujer, iba a nacer el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Entonces la gracia la vemos desde el principio, desde Adán y Eva. ¿Por qué el dispensacionalismo tuerce las escrituras diciendo que aparece desde que Cristo vino? Si hay textos que hablan de que Cristo se manifestó más claramente la gracia, pero la gracia existe desde el Edén, porque la evidencia textual es muy, muy concluyente con respecto a esto. Cuando notamos, Noé y su familia no se salvaron por ninguna conciencia o ningún gobierno humano, se salvaron por la gracia de Dios. Abraham igual, Moisés igual, todos ellos se salvaron no por guardar mandamientos, sino por la gracia de Dios. Así que el dispensacionalismo tuerce las escrituras con respecto a esto. Vamos a seguir analizando el futurismo porque esa es una de las grandes cosas que tiene el futurismo, que era el dispensacionalismo. Bien, en el dispensacionalismo hay una división entre Israel y la iglesia. O sea, habla de dos pueblos, pero miremos cómo lo ven ellos. Dice, la iglesia surge como un paréntesis en relación al plan divino para Israel, un tipo de plan B. En la segunda venida de Cristo, invisible para ellos, ocurre el llamado arrebatamiento secreto de los cristianos, mientras los judíos y los demás permanecen en la tierra y pasan por 7 años de tribulación, durante los cuales todavía son probados hasta que el reino de Dios se establezca definitivamente. O sea, al creer en el dispensacionalismo, se tuerce la segunda venida de Jesús, que dicen ellos que será un rapto secreto, cuando la Biblia es tan clara con respecto a la segunda venida de Jesús. Y ustedes pueden encontrar texto tras texto que anuncia la venida de Jesús con ruido, con estruendo y visible, como lo dice Apocalipsis 1:7. Entonces, empezamos a analizar el problema de ese método de interpretación futurista, que para cuando usted agarra algo de ese método, de una vez empieza a torcer todo lo demás. La doctrina del arrebatamiento secreto fue creada por John Nelson Darby en torno al año 1830 y se difundió en el siglo XX gracias a su discípulo Scofield. Él lanza una Biblia con referencias
en el año 1909. Esa manera de interpretar el Apocalipsis es el tema de la serie de los libros y películas Nadie será dejado atrás. Una serie muy conocida en Hollywood. Presentan un evento de que la gente se desaparece y que otros se quedan aquí en la tierra, y eso usted por ningún lado en la Biblia lo encuentra. Por eso debemos tener cuidado con los métodos de interpretación con respecto a esto. ¿Listo? Pero es importante recordar que todo dispensacionalista es futurista. Todo dispensacionalista es futurista, pero no todo futurista es dispensacionalista, porque hay una rama de personas que son futuristas que no creen en el rapto secreto ni en el dispensacionalismo. ¿Listo? Entonces vamos a analizar lo siguiente. Vamos a ver que muchos no desconfían que tanto el futurismo como el preterismo se originaron en la Contrarreforma por medio de los jesuitas españoles Luis de Alcázar y Francisco Rivera. ¿Listo? En su libro Vestigius Arcanis Census Apocalipsis, publicado en el año 1614. Alcázar defiende que el anticristo había sido un emperador romano, como lo dijo nuestro compañero Diego. ¿Listo? Pero Rivera propuso en su comentario bíblico sobre el Apocalipsis, él dijo que el anticristo sería un judío que reinaría en Jerusalén en un futuro lejano. Y la gente no sabe que esos dos métodos, tanto el preterismo como el futurismo, fueron concebidos por jesuitas. Imagínense ustedes. Entonces, allí podemos analizar que el futurismo tiene un problema grande con respecto a la segunda venida de Jesús y a otros eventos finales, porque muestra que como que la gente después de que Jesús venga a escondidas tiene otra oportunidad. ¿Dónde en la Biblia dice eso? Hermanos, lo que queremos hacer con esto es tratar de mostrar que hay un método correcto para poder entender verdaderamente la palabra de Dios. Y ahí es donde queremos darle espacio al método que sigue con nuestro compañero Freddy, que nos explicará ese método, por qué se debe utilizar. Bueno, antes de pasar nuevamente al siguiente tema, quisiera saludar a una persona más que se agregó a nuestra conexión y nos está saludando también. A Gris Santana Franco dice feliz santo sábado para todos. Feliz santo sábado también para usted, hermana. Entonces, bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que realmente pues existen varios métodos de interpretación, pero queríamos resaltar, digamos, como los más recurrentes, ¿no? Hay uno que queda por fuera que se llama el idealismo, y el idealismo lo que buscaba era que cada una de las interpretaciones pues solamente tiene un significado espiritual y no tiene ningún impacto de interpretación profética, ¿sí? No lo quisimos incluir pues por lo que realmente no ha impactado fuertemente dentro del cristianismo, aunque hay unas ramas que todavía lo tienen presente, pero queremos destacar una que es la que bíblicamente vemos más constante y más presente en todo momento. Y este es el método que se conoce como el historicismo. ¿Qué pasa con el historicismo? Resulta que el historicismo nace en lo que es a través del estudio de la palabra de Dios. Si nosotros empezamos a hacer un análisis completo de lo que dicen las escrituras, vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios nos empieza a mostrar que no solo Dios está presente en lo que es al comienzo de la creación, sino que en el transcurso de la historia de la humanidad se ha venido presentando constantemente. Según esta corriente de interpretación, las profecías se cumplieron en el pasado, algunas se cumplen en el presente y otras se cumplirán en el futuro. Como se pueden dar cuenta, entonces Dios tiene una actividad continua en la historia de la humanidad. Ahora, hay un importante teólogo llamado Leroy Fromm. Él nos dice lo siguiente. Lo definió como el cumplimiento progresivo y continuo de la profecía en una secuencia ininterrumpida de los días de Daniel y el tiempo de Juan. O sea, vendríamos a decir, desde el libro de Daniel hasta el Apocalipsis. Ahí, y en este caso hasta el segundo advenimiento y el fin del tiempo. Entonces, esto es lo que nos muestra esta teoría. Ahora, o este método de interpretación. En los libros apocalípticos, como lo pudieron mostrar, en este caso Oscar, y lo mostró también Diego, lo que buscaban los otros dos métodos, uno era mostrar los sucesos en el pasado, que fue el preterismo, que lo mostraban en un cumplimiento, por ejemplo, lo que decía la profecía de Daniel,
con respecto al cuerno pequeño, al anticristo y todo lo demás, dicen que se cumplió en el pasado y ya quedó allá. O sea, como quien dice, Dios no tiene nada que decirnos para este tiempo, a menos de que cojamos un versículo, una parábola y la queramos interpretar para nuestros días. Pero siendo así, ya todo lo que dice el Apocalipsis y lo que dice Daniel quedó en el pasado. Es más, el libro de Apocalipsis, lo que es el capítulo de las primeras nociones que aparecen en el Apocalipsis, desde el 1 hasta el capítulo 12, 13, habla que eso se lo cumplieron en la época de los emperadores romanos. O sea, el libro de Apocalipsis tampoco tiene, digamos, alguna importancia para nuestros días. El tema del preterismo lo maneja mucho lo que es la iglesia luterana y también la iglesia católica, la iglesia popular. Ahora, en los libros apocalípticos se percibe que el cumplimiento de las profecías se da a lo largo de la historia. ¿Cómo lo sabemos? Porque mire, empieza con el empieza primero con el establecimiento del pueblo de Dios por parte de Jesucristo, el ascenso de él al cielo, la llegada al santuario celestial, y empiezan los sucesos en la tierra. Empieza a hablarse de lo que es las iglesias y todos los acontecimientos que ella tiene. Ahora, si pensamos en el libro de Daniel, y los invito, si de pronto no han estudiado el libro de Daniel, ustedes pueden tomar el capítulo 2 de Daniel, en el que habla de los reinos desde Babilonia, de la Neobabilonia, de ahí en adelante. Ustedes pueden darse cuenta al estudiar el libro, comparando el capítulo 2 de Daniel y el capítulo 7 de Daniel, se van a dar cuenta que empieza con Babilonia, sigue Medo-Persia, después Grecia, Roma. ¿Por qué? Porque el mismo texto lo explica. Lo que quiere decir que tiene una secuencia histórica, que en este caso está impactando en la historia de la humanidad. No es algo que queda, digamos, Dios descartado. Y es más, culmina esa profecía a lo último con una roca que pega en la imagen, que es la venida del Señor Jesucristo. Entonces, quiere decir que es de corrido y es ininterrumpida, o sea, es desde el comienzo hasta el fin, culmina con el regreso de Jesucristo. Ahora, sin embargo, hay también profecías que contemplan hechos que culminarán en tiempos muy lejanos. Por ejemplo, nosotros si citamos a lo que dice Daniel 8:26 o Daniel capítulo 10 y versículo 14, dice, esto es para el tiempo del fin. Así lo dice explícitamente el profeta. Quiere decir que no solamente aplicaba para el momento en el que el profeta estaba hablando, estaba transmitiendo la información, sino que también aplicaba para nuestros días. Y es impactante y tendría mayor relevancia porque veríamos a Dios no como algo mitológico que quedó en la historia, que quedó allá atrás, sino que tiene también hoy en día un papel importante en la historia de la humanidad. Y tiene mucho que decirnos el día de hoy. Ahora, miremos otra información que quiero compartirles también. En el Apocalipsis, la perspectiva del proceso histórico se nota en la primera mitad del libro. O sea, si ustedes cogen el libro de Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, se van a dar cuenta que hay una sucesión de eventos y esa sucesión de eventos va marcando unos acontecimientos sobre la historia. Por ejemplo, que hay guerras, plagas, pestes y todo lo demás, y todo se da en un lapso de tiempo, porque usted dice, después, escuchan ver al profeta, dice, después vi, luego se levantó, vi salir. Son términos que utiliza el profeta hablando de que hay una sucesión cronológica y que hay un acontecimiento y que después sucede otro posteriormente. O sea, quiere decir que no todo sucede en un mismo lapso de la historia, sino que va marcando sucesivamente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 y luego del 11 hasta el 19 con la gran parte del conflicto y la culminación con el regreso de Jesucristo. Ahora, si empezamos a mirar también lo que es la segunda mitad del libro, lo que les decía del capítulo 12 al capítulo 22, podemos ver acontecimientos más escatológicos. O sea, acontecimientos, cuando utilizamos el término escatológico, se refiere a momentos del tiempo del fin. Es por eso que ustedes ven en esos capítulos que habla, por ejemplo, en el capítulo 16 de las plagas. Dice, no, mire que va a caer una plaga y que la gente va a morir por estas plagas y todo esto. Entonces está hablando de esos eventos que marca la venida del Señor Jesús. Inclusive el Señor Jesucristo lo manifestó en el capítulo 24, que antes de él venir iban a haber guerras, rumores de guerras, plagas aquí y todo eso marcando la venida de él. Si leemos, como les digo, Apocalipsis del capítulo 12 en adelante, van a ver ustedes esas señales repetitivas. Entonces,
Igual, como les digo, no es como las otras que estaban estudiando a través de Oscar y de Diego, no muestra como una interrupción en la profecía, sino que en el método histórico usted coge la Biblia, analiza lo que dice la palabra de Dios, mira los acontecimientos históricos y usted va a ver que sí hay un cumplimiento. Les voy a mostrar también algunos ejemplos, en este caso, que nos van a ayudar a entender muchísimo más lo que es el tema de, del historicismo. Y para eso me voy a basar en unos capítulos que están en la palabra de Dios. Miren que a veces uno no lo nota, pero el mismo Señor Jesucristo, él creía en este método que le estamos hablando, que es el método historicista. Les voy a pedir que vayan a sus Biblias y busquen lo que es el libro de Marcos capítulo 1 y el versículo 15. Y les voy a mostrar cómo el Señor Jesucristo, ahí en ese texto, nos revela efectivamente que Él creía en una sucesión de tiempos y acontecimientos para cuando Él se iba a presentar. Mire lo que dice este versículo tan interesante. Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo, esto lo dice el Señor Jesús, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Interesante, ¿no? Porque ahí lo que nos está diciendo el Señor es que desde los profetas que empezaron a hablar de él, Isaías, Daniel, Jeremías, todos esos profetas antiguos, dice que ellos marcaron un tiempo y cuando ya apareció el Señor Jesucristo dice que el tiempo ya se cumplió. Quiere decir que señalaban la venida de él y que efectivamente había una profecía de tiempo que tenía que cumplirse. Les voy a mostrar cuál es esa profecía de tiempo de la cual habla el Señor Jesucristo ahí. En Daniel capítulo 9, versículo 25, como lo ven ustedes ahí en pantalla, dice lo siguiente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y continúa diciendo, se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. Entonces, en el versículo 25 nos estaba mostrando que desde que se dé la orden, como está en el libro de Daniel, desde que se dé la orden en el tiempo de Daniel, que él vivió en el año 500 antes de Cristo más o menos, y que estaba después viviendo en el mismo tiempo después de Babilonia con los medos persas, iba a darse un decreto o una orden para restaurar Jerusalén. Entonces dice que cuando se diera esa orden iba a haber un tiempo, dice 7 semanas y 62 semanas. Pues ahí vemos un lapso de tiempo. Si hacemos la combinación y luego tenemos que trabajar un tema de eso con Oscar y también contigo, con respecto a lo que son digamos, las profecías de tiempo y lo que es la simbología también en lo que es el tiempo, nos vamos a dar cuenta que un día equivale a un año. Y aquí hablando de esas 62 semanas, habla de 483 años, también iba a hablar también de 490 años. Luego cuando estudiemos el tema lo vamos a explicar un poquito más profundamente. Del tiempo en que iba a ser, desde que Daniel iban a dar la reconstrucción del tiempo hasta que el Mesías príncipe, como lo dice ese versículo, iba a aparecer. Y el Mesías príncipe efectivamente era el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo no se equivoca cuando dice él en Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, ¿por qué? Porque él iba a aparecer. Ahora, quiero resaltar acá algo interesante. Daniel es un profeta muy importante en la palabra de Dios, porque él vuelve y es resaltado por el Señor Jesucristo más adelante. Mire, él dice lo siguiente, por tanto, cuando vea ese lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, en pocas palabras, el Señor Jesucristo está diciendo, venga, el profeta Daniel hay que estudiarlo y hay que leerlo. ¿Por qué? Porque hay muchas profecías de tiempo, muchas profecías que tienen que ver con el tiempo del fin y todo lo demás. Y es más, al decirle profeta Daniel, porque digamos en el preterismo se creía que Daniel no había escrito el libro él directamente, sino otro escritor hacia el año 165 antes de Cristo. Jesucristo le está dando validez de que efectivamente el profeta existió, él vivió en un tiempo y que hay que leerlo y que hay que escucharlo. Quiero terminar con 2 versículos para que vean otro ejemplo en el que los profetas, ya vimos en el que Jesucristo sí creía en una línea continua de tiempo y que había que ver acontecimientos históricos, pero les quiero mostrar estos 2 últimos antes de que cerremos el programa.
Mire lo que dice también Daniel 9:2. Dice, yo Daniel miré atentamente los libros en el número de años que habló el profeta Jeremías que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. ¿Qué está haciendo Daniel? Está citando las escrituras. Un profeta mirando que tiene un cumplimiento de tiempo, iba a mirar los tiempos en la historia cuando tenían que cumplirse y hizo ese método para poder entender la profecía. Y efectivamente Jeremías lo citó, mira, Jeremías 29:10, hablando de esto, dijo, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Entonces, vuelve y reitera lo que el Señor Jesucristo está hablando con respecto a este método, que es el historicista, que realmente a la luz de la palabra de Dios es el método que nosotros debemos tener para estudiar y comprender la profecía. No desecha a Jesús, no desecha a Dios, Él está activo y es más, lo que dice en su palabra tiene cumplimiento futuro. ¿Qué dicen, muchachos? Digamos que si se han dado cuenta las personas que han estado conectadas, cada uno de estos métodos le da unas características a Dios. En el preterismo está hablando de que Dios es un Dios tan grande y poderoso, pero no conoce el futuro. Es extraño todo esto. Y en el futurismo pasa algo muy curioso. Uno que ve, digamos, en estas cosas, que el Señor prácticamente dejó las cosas, o sea, simplemente dejó que esto pasara en un futuro, deja que cualquiera de nosotros tome y simplemente divaga, e incluso nos lleva a pretender que el Señor se equivoca. Muchas veces, eso pasó también en el método que dijo Oscar, en el dispensacionalismo, encontramos a un Dios que se equivoca una y otra vez. Entonces, ¿en qué clase de Dios confiamos cuando pensamos que Dios hizo una, Adán y Eva creó, cometió un error y prácticamente en cada etapa del tiempo empezó a como hacer, lo dijo creo que Oscar, un error y ensayo para saber, venga, ¿qué hago yo para poder arreglar este problema? Entonces, en estas características que hemos visto, prácticamente vemos a un Dios diferente a ese Dios que hemos cada uno de nosotros descubierto en la Biblia. Es extraño, ¿no les parece? Sí, total. Entonces, pues ahí damos un ejemplo con respecto a los métodos de interpretación. Analícenlos, vamos a dejar el PDF para que ustedes mismos puedan ver y corroborar cuál tiene más sentido enfocando a las escrituras. Quisiéramos ya terminar de pronto con una palabra de oración y los invito allí a donde están, vamos entonces a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este momento que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que por favor nos ilumines cada día, Señor, en el estudio de tu palabra, en estos últimos tiempos que cada vez van a complicarse más, que podamos estar aferrados de tu mano y de tu Santo Espíritu. Dirígenos y bendice a cada uno de los que nos están escuchando y viendo en este momento en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces la idea es que visiten nuestra página, ahí ustedes van a encontrar todo este material, la información que nosotros, la cual les estamos transmitiendo, la tenemos también ahí en PDF para que entonces ustedes ingresen, lo puedan tener a la mano, lo puedan revisar y estudiar. Es muy importante lo que hoy estábamos mirando con respecto a los métodos de estudio de la profecía, porque nos está marcando lo que es el tiempo del fin y creo que realmente el Señor está próximo a venir. Sí, la Así idea es. es que muchachos, cada uno, digamos, de los que están allá viéndonos en esos momentos, sea usted una relación con Dios, para que Dios le diga y a través de su Espíritu Santo le muestre cuál es el verdadero método que debemos utilizar para simplemente conocer de Dios, que eso es lo más importante que queremos en este programa que hemos hecho todos estos días. Sí, y quisiéramos brindarles la invitación para el lunes, para la segunda temporada. Vamos a comenzar con nuestra segunda temporada y el tema es la deidad. ¿Listo? Ese es el tema para la próxima semana, para que no se pierdan nuestros Tema muy estudios. Durante toda la semana vamos a estudiar el tema de la deidad, o sea, de Dios. ¿Bien? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la arqueología? ¿Qué dice la Biblia? Exactamente. Bueno, entonces despedimos a todos nuestros hermanos. Fue un placer el día de hoy que nos acompañaran.
Y queremos que sigan así, por favor, no se les olviden, visiten la página de Facebook, se llama Netflix, denle en seguir, también compartan y estén atentos. Todos los días vamos a estar entonces enviando información por la misma página para que ustedes estén pendientes de nuestras transmisiones, se puedan conectar y conocer un poco más de la palabra de Dios. Si son muy tímidos, si no les gusta escribir por las redes sociales, lo pueden hacer también al interno, mándenos preguntas, envíenos dudas que ustedes tengan y como les decía al principio, haremos lo posible para claramente darlo a conocer a ustedes. Pero lo más importante es que lo haremos con un escrito está. Todas estas cosas que hemos visto es historia, son conocimientos de hombres, pero más adelante lo más importante siempre va a ser que todo lo vamos a sustentar con un escrito está. Algo que quería para terminar. Ahí acabé de leer un comentario de Ricardo que nos dice que YouTube, vamos a subir esta temporada de esta semana, la primera temporada por YouTube, para que ustedes puedan de pronto repetir estos estudios y que quede más claro las temáticas. Exactamente. Muy bien, muchachos. Tenemos un poco más de tiempo, tengamos un poquito más de material y todo eso lo van a tener también por diferentes redes sociales. Entonces, mis hermanos, bendiciones, muchas gracias, bendiciones para su familia y que el Señor los acompañe para siempre. Dios bendiga. Gracias.